Estamos en el principio y fundamento de nuestros ejercicios, de nuestra jornada y de nuestra vida, porque estamos en la Eucaristía, en este día de San Mateo. Hay unos verbos eucarísticos que aparecen en la institución. El Señor tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. En la prefiguración también de la Eucaristía, en la multiplicación de los panes, el Señor tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Y aparecerán también en la aparición de los dos de Emaús, del resucitado. El Señor tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Estos verbos son nuestra identidad, tomados, bendecidos, partidos y repartidos. Von Balthasar los eligió como lema sacerdotal y en latín aparecen en el relato también de la institución así: accepit, benedixit, fresit, deditque. En esta maravilla de monasterio, en esta iglesia abacial del siglo XII y siglo XIII, en este lujo de lugar, estamos reviviendo, reavivando nuestro sacerdocio. Porque como Tomás, como Mateo, hemos sido tomados. Hemos sido tomados. En los ejercicios repasamos nuestra historia, nuestra familia, nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra historia de salvación, las mediaciones que Dios ha usado. Igual que con Mateo, aquel sentado al mostrador de los impuestos, cada uno en nuestras circunstancias muy concretas, hemos escuchado esta palabra del Señor: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Hemos sido tomados. Hemos sido bendecidos, cada uno con un carisma único e irrepetible, la vocación personal de la que hablábamos antes en la meditación anterior, el nombre, el sello, el estilo, el carisma que Dios nos ha regalado. Hoy en esta palabra espléndida de Pablo a los Efesios: os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. No hay vocación sin convocación. Y es verdad que aunque el Señor es uno y una sola fe y un solo bautismo y un Dios Padre de todos, nosotros somos muy diferentes. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores. Esa multiplicidad de la que hablábamos por la mañana, tantos carismas. Toño García, este jesuita, dice que analizando los carismas que aparecen en el Nuevo Testamento, él los resume en 4. En ese libro Hogar y Taller tiene un apéndice fantástico y dice: tiene que haber en cualquier comunidad cristiana profetas. Profetas son los que incordian, son los que de alguna manera representan los derechos de Dios y están atentos cuando la comunidad se aburguesa y se relaja. Tiene que haber profetas. Pero claro, la señal de la profecía es la experiencia de Dios. Si no, son pájaros de mal agüero o gente amarga que nos amarga la vida. El que tiene experiencia de Dios no puede contenerlo. Eres como una caries, como una carcoma, dice Jeremías. Quería contener tu amor en mis huesos y no podía. Me forzaste y me pudiste. Tú me sedujiste, Señor. Recuperamos la experiencia de Dios. Descendemos a nuestros sótanos donde ocurrió esta experiencia, porque también somos profetas. Dice Toño García: bueno, no es muy aconsejable que haya mucho profeta, porque no hubiera aguantado mucho Jeremías, Oseas, Isaías y Ezequiel juntos. Tiene que haber cantores. Cantores son los felicianos de la vida, son los que todo está bien, no hay ninguna pega nunca y Dios es evidente.
Bueno, para el profeta el reino de Dios no ha llegado y el cantor dice que, bueno, que en germen ya está. Tiene que haber cantores en nuestra comunidad. Claro, el verdadero cantor, lo mismo, no es un feliciano de la vida que se empotra contra la realidad, sino que tiene que tener experiencia de Dios. Y allí donde nadie ve nada, el cantor intuye signos de la presencia del Señor, capta la presencia del Señor, sabe reconocer el don de los hermanos y dónde hay vida. El cantor. Pero cualquier comunidad tiene que tener sitio para los enfermos de cuerpo y de alma. Y el que está enfermo no está ni para cánticos ni para profecías, está para que le visite el médico. El carisma de la sanación, hoy absolutamente urgente en nuestras diócesis y en nuestra iglesia. Hay mucha gente rota, hay mucha gente, pues eso, que lo está pasando muy mal. El carisma de la sanación. El médico, estos días en la pandemia, en el confinamiento, todos hubiéramos querido aportar desde ahí, ¿verdad? Les homenajeábamos cada día al mundo sanitario. Es el que se acerca, intuye, se da cuenta de la enfermedad, diagnostica bien y pone los remedios. Es el alma de la comunidad. Como pastores necesitamos ser médicos, tener esta intuición, estos recursos. Está en nuestras manos la sanación de tanta gente. Qué mal lo hemos pasado no pudiéndonos acercar a nuestros enfermos este tiempo, impidiendo, o sea, no pudiendo hacer otra cosa, pero muriendo nuestros enfermos solos. Desde luego en Vitoria prácticamente no ha habido acceso en medio del confinamiento y en lo más duro de la pandemia no hubo acceso. En Madrid yo daba una tanda de ejercicios y me impresionaba mucho los sacerdotes madrileños jóvenes que estuvieron arriesgando la vida y muriendo algunos, atendiendo a cientos y a cientos de enfermos. En ejercicios había algunos que tenían que asumir, integrar esa experiencia tan dura y a la vez tan reconfortante, porque realmente estaba ahí, omnipresente en su ministerio, lo tenían aún todo muy fresco. El carisma de la sanación y el carisma de la autoridad. También la autoridad es un carisma que hace posible que otros carismas encajen, se encaucen, se armonicen, sean compatibles. A más riqueza de carismas, más presencia y valoración de la autoridad en ese sentido. Todos tenemos experiencia de comunidades muy ricas en carismas que se han despedazado unas a otros porque no había quien encauzara aquello, quien armonizara, quien hiciera compatible, quien hiciera posible. ¿Qué carisma tienes? ¿Qué carisma te ha dado el Señor? ¿Con quién te juntas? Porque si eres profeta y te juntas con profetas, o si eres cantor y te juntas solo con cantores, pues no hay nada que hacer. Todo está bien y todo está genial. No hay tarea. Ejercicios para sentirnos distintos, complementarios, enriquecidos, contentos de las diferencias, sabiendo que otros complementan tu carisma y tu misión. Tomados, bendecidos, cada uno con un carisma, partidos y repartidos. El Señor tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Esta expresión de tanta tradición, ¿verdad? Tanto que la Eucaristía es llamado en los primeros tiempos la fracción del pan. Lo que Jesús da a comer a sus discípulos es el pan de su obediencia y de su amor al Padre y a los hermanos. Comulgar, entrar en comunión con Jesús es partirme a mí mismo, de poner cualquier rigidez ante Dios y ante los hermanos, partir mi orgullo, doblegarme y decir sí ante lo que el Padre y los hermanos me piden con verdad.
Partir el pan es entregar mis resistencias y rendirme, suplicar al Señor mi rendición, aceptar al enemigo y al hermano incompatible, esta sensibilidad eclesial o mis propios límites, abandonarme al Señor y a los hermanos. Partirse para repartirse. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio, para llegar a todos, para repartirnos, para que nadie quede sin el Señor. Es efectivamente un tiempo de plenitud en nuestro ministerio, el de los ejercicios. Ponemos a tanta gente ante el Señor, a tantas situaciones, queremos llegar a todos, queremos que Él llegue a todos, que estos verbos eucarísticos sean verdad en nuestra vida y en nuestro ministerio. El Papa habla de esa pintura de Caravaggio en San Luis de los Franceses, que a él le gustaba visitar cada vez que venía a Roma, ¿no? La conversión de San Mateo. Y es verdad, impresiona mucho. Yo muchas veces con jóvenes, bastantes veces, ahí junto a la Plaza Navona, de paso que tomábamos un helado y disfrutábamos de la Roma barroca, entrábamos en esta iglesia, y lo he hecho también de obispo, y efectivamente, qué fuerza. Toda la luz parte de Cristo, ante un ventanal inmenso, y ese dedo que llama. Y Mateo no es el más vocacionable, hay otros jovenzuelos a su alrededor. Él ya es un hombre, aparece ahí entrado en años y con barbas, que se hace una pregunta como dice, ¿yo? ¿A mí? Y es curioso, los que están más cerca de Jesús y de Pedro, de la iglesia, Pedro está en un primer plano, cerca de la luz, se enteran de la escena y contemplan la escena sorprendidos. Y en cambio, los que están un poco más lejos, más en la penumbra, siguen contando monedas porque no ha pasado nada. Los ejercicios nos acercan a la luz, nos acercan al Señor. Estamos invadidos de esa luz, de ese dedo que nos señala con cariño, porque le gustamos, porque le atraemos, porque nos ama con amor de Eros también, y que nos constituye heraldos, apóstoles, maestros, signo sacramental de Cristo, cabeza y pastor. Que hoy, en la fiesta de San Mateo, reavivamos el don de la gracia que hay en nosotros por la imposición de manos. Y desde ahí podamos ser bendición para toda la humanidad, para toda la Iglesia, para todos nuestros hermanos. Se lo pedimos a Santa María de Iranzo, esta Virgen entrañable que aquí rodeada de esta comunidad, desde la comunidad cisterciense, ha orado por su Iglesia.